Continuamos el estudio tal vez más importante de la vida de un cristiano, el estudio de la salvación. Es que usted, si no comprende la salvación, puede que esté creyendo algo que no debería creer. Puede que esté perdido, creyendo algo que nunca ha estudiado. Inicio con este principio. Los creyentes genuinos pueden permanecer en Cristo o no permanecer en Cristo. Y esto no significa que pueden dejar de ser salvos, sino que los creyentes pueden o no pueden mantener la comunión íntima con Él. Quienes la mantienen, viviendo en la santidad que resulta de aplicar la palabra de verdad, pueden vivir la vida fructífera que Dios diseñó y demanda que vivamos. Esa es la verdad. Otro pasaje que debemos estudiar con respecto a si se pierde o no la salvación es el de la vid verdadera. Jesucristo usó una parábola para entregar instrucción con respecto a nuestra dependencia total de Él. Dios es todo para los humanos y debe ser considerado como el único verdadero, el Dios de amor, que no tuvo ningún reparo en enviar a su propio Hijo, para que solo por la fe, recuerda, solo por la gracia, recuerda, solo por Cristo y basados solo en la palabra de Dios, podamos ser salvos y vivir la vida maravillosa que Él planificó para nosotros. Toda nuestra vida, todos nuestros planes, futuro, propósito y salvación dependen de Él. Jesús era magnífico, inigualable en sus enseñanzas mientras estaba en este mundo. Y a veces utilizó figuras de lenguaje, usó parábolas que llevan una enseñanza central. A veces utilizó exageraciones, inventó historias para ilustrar sus enseñanzas, para quienes quería que entiendan, y para esconder sus enseñanzas para que otros no entiendan. Cuando usó la parábola de la vid y los pámpanos, nos estaba revelando algo que muchos no entienden. Hablemos de eso. Israel, la vid de Dios que no dio fruto. Jesús no estaba introduciendo una nueva idea usando la metáfora al elaborar su parábola basado en la vid y las ramas. No era una nueva idea. El pueblo de Dios era Israel, era la vid de Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios usó a su pueblo para lograr en el mundo propósitos que Él había establecido. Y además, bendijo a quienes lo bendecían. Era el labrador, Dios. Por eso la labraba, la cuidaba, la podaba. Pero la historia nos muestra que la vid de Dios degeneró y no dio fruto. Y note la angustia del labrador por lo que ocurría con su pueblo. Déjame cantar ahora para mi amado un cántico de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina fértil. Lo cavó todo alrededor, quitó sus piedras y lo plantó con la vid más selecta. Y edificó una torre en medio de ella y labró en ella un lagar, y luego esperó que produjera buenas uvas, pero solo produjo uvas sin valor. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más había que hacer por mi viña que yo no lo haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera buenas uvas, no las produjo? Dejadme pues deciros ahora lo que voy a hacer con mi viña. Escuche. Quitaré su vallado, será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. La asolaré, no será podada ni cavada, sino que crecerán espinos y espinas. También mandaré a las nubes que no llueva sobre ella, porque la viña del Señor de los ejércitos es
la casa de Israel. Isaías 5, 1 a 7. Vamos a ver qué ocurre con el pueblo de Israel y nosotros. Dios quería y había intentado que Israel diera fruto, pero no dio nada. Le quitó la protección, fue devastada por las naciones extranjeras, pues la vid de Dios había perdido su privilegio. Hablemos ahora de Cristo, la vid verdadera. En esta parábola ponga mucha atención porque hay muchas figuras. Cristo se define diciendo: yo soy la vid. Está explicando la parábola. Es decir, Él es quien tiene una unión estrecha permanente con las ramas. De Él viene la savia. Este es un símbolo de pertenencia, porque los pámpanos pertenecen enteramente a la vid. Solo viven y dan frutos los pámpanos que dependen completamente de la vid. Así reciben su nutrición, su apoyo, su fuerza, su vitalidad. Algunos creen que la iglesia es su vid y dependen de lo que hacen en ella. Dependen de lo que la iglesia hace por ellos, o la gente hace por ellos, o los líderes hacen por ellos. Allí creen que son nutridos por sermones, por cántico, por oraciones, por ofrendas, por el cariño, por el aprecio, por las actividades. Y de allí obtienen toda su gloria, de allí obtienen toda su popularidad. Allí son admirados y creen que andan con el maestro. Pero son tesoreros, como Judas, no regenerados. No son como Marcos, que abandonó al apóstol Pablo cuando estuvieron en el viaje misionario y se puso complicado, pero luego volvió para ser restaurado porque era un creyente regenerado. Marcos, no Judas. Estos son como los que describe Pablo, que marcharon, lo abandonaron, amando al mundo y sus placeres. No son hijos de Dios. En el templo algunos profetizan, enseñan, hacen milagros, pero como Judas no han sido regenerados. Y cuando lleguen ante el juez justo, no solo que no tendrán recompensas, tendrán condenación, aunque le digan: Señor, Señor, ¿no te acuerdas de lo que hicimos? ¿No te acuerdas que profetizamos, hicimos milagros? Es que esos no son frutos por la nutrición que proviene de la vid, sino son frutos de la carne. Jesús dijo: yo soy la vid. Luego agregó: verdadera. Jesús es la vid verdadera. En las Escrituras la palabra verdadero se usa a menudo para describir lo que es eterno, lo que es celestial, lo que es divino. Israel era imperfecta, pero Cristo es perfecto. Israel era el tipo, pero Cristo es la realidad. Ahora, agrega: y mi Padre es el labrador. Para algunos es extraño que en la parábola Cristo es una planta y el Padre es una persona, es el labrador. Algunos enemigos de la fe creen que eso está dando indicaciones de que Cristo no es divino. Nada más mentiroso que aquello. Piensan que es inferior en carácter y en esencia al Padre, pero esa idea nos aleja del punto de enfoque de la metáfora de Jesús y la razón por la cual Dios determinó que esta parábola sea incluida en el Evangelio, para ilustrarnos lo que debemos entender, pero entender bien. Mientras Jesús afirma su igualdad en esencia con el Padre, al afirmarse en la fuente, el sustentador de la vida, también enfatiza la diferencia fundamental entre su papel y el papel del Padre. El punto es que el Padre cuida del Hijo y de aquellos unidos al Hijo por la fe. Este pasaje sobre la vid verdadera ha abierto la puerta para algunas interpretaciones. Por supuesto, solamente existe una, pero esta es una de ellas. Algunos creen que no se debe concluir que los discípulos que no permanecen son todos incrédulos, pues no hay seguridad que afirme eso.
y que todo parece indicar que Jesús estaba hablando en este contexto de discípulos creyentes que podían o no permanecer. Por supuesto, esa no es mi posición, no es bíblica, es mi concepto. Cuando analizan el pasaje, otros buscan otras interpretaciones. Así que algunos intérpretes mencionan la diferencia en el proceso de podado de acuerdo a la fecha, y que estos dos versículos mencionan fechas distintas. Entonces algunos creen que el versículo 6, que dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, piensan que es lo mismo que el proceso del versículo 2, que dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Pero existe la posibilidad de que la poda del versículo 2, dicen ellos, se refiera a la primavera, mientras que la del versículo 6 se refiere al otoño. Así que hay una diferencia. En el otoño, dicen, el labrador cortaba la madera seca para el invierno, pues no debía cortar las ramas sin fruto, que darían fruto la próxima temporada. Solo cortaría las que no tenían conexión saludable, por lo que ambas ramas experimentarían poda. Jesús dice que el labrador se deshace de esas ramas. Y no olvide que lo que menciona, él menciona el fuego. Y por eso algunos concluyen que pierden su salvación y que van al infierno. Por supuesto, esa tampoco es mi posición. Como creo en la salvación segura, tengo que concluir que más bien las personas pueden perder su recompensa en el tribunal de Cristo, según lo explicado en 1 Corintios 3:15, pues allí nuestras obras pasan por el fuego. Así que está relacionado con el juicio de los creyentes, aunque la figura de fuego se utiliza en las Escrituras para describir el juicio de los creyentes y de los incrédulos, pero en este caso el contexto indica que es de los creyentes y que puede ser un juicio de sus obras. Otros piensan que la mención del fuego aquí es solo incidental, que la enseñanza no es sobre juicio, sino sobre la inutilidad. También se puede interpretar, y me inclino a que esta podría ser la mejor interpretación, que esta poda implica una muerte prematura de la persona, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, o es alguna otra forma de disciplina divina, pero ciertamente no es la pérdida de la salvación. Quizás ni siquiera es la pérdida de la recompensa, pues sin entrar en muchos detalles, se debe concluir que Jesús mencionó esta poda para animar a sus discípulos a permanecer en Él. Utilizó esto de la poda para que permanezcan en su palabra, para que puedan dar mucho más fruto. Estaba estudiando la palabra del Señor y encontré un comentario que me gustó. Dice: la inevitabilidad de dar fruto. Y explica lo siguiente. Explica que definitivamente nosotros podemos vivir sin fruto si no somos creyentes, con fruto, aunque sea poco, si somos creyentes. Aunque existen variantes en la interpretación de ciertos detalles, el estudio del tema de la salvación en toda la Biblia nos lleva a concluir que esto no se trata de la pérdida de salvación como algunos creen. Para Jesús y los discípulos, por supuesto, no era extraña la figura que el maestro usa, pues ellos conocían bien al labrador, ¿no es cierto? Ellos sabían lo que ocurría en su tiempo. Primero, se cortan las ramas sin fruto porque no quieren que den
menos fruto y se pierda la savia yendo a sarmientos que no lo necesitan. Así que se cortan esas ramas. El labrador también tiene que recortar regularmente los brotes de las ramas fructíferas, los brotes, para que éstas puedan ser mejor nutridas y dar más frutos. Estos son los hijos de Dios, porque dan fruto. Observe lo que Cristo revela en el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Esa es la explicación del propio Jesucristo. Esas ramas que se cortan, no solo que no dan fruto, en realidad son inútiles, por eso se queman. Por eso el versículo 2 dice, no dice que se las repara, sino dice serán quitadas. Las ramas, como Judas, no son creyentes, no pueden dar fruto, son inútiles, o mejor dicho, un estorbo. Y en algún momento el Padre los quita para preservar la vida y la fecundidad de las otras ramas, porque Dios no puede permitir aquello. Por eso algunos se van de nosotros, porque no eran de nosotros. Eso es exactamente lo que dice Jesús. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita. Y toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera, como una rama, se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, note, allí está, permanecen ustedes y mis palabras en ustedes. Pedid lo que queráis y os será hecho. Mi Padre es glorificado por esto, que den mucho fruto y así demuestren ser mis discípulos. Así que los discípulos dan fruto. Los que no son creyentes no pueden dar fruto. Recuerde que estamos estudiando este pasaje de las Escrituras porque también es usado para creer que la salvación puede perderse. Por eso estamos poniéndole atención a lo que Jesucristo estaba explicando. La vid, las ramas son personas y las que dan fruto representan a los verdaderos cristianos. No es absolutamente clara, tengo que admitirlo, no es absolutamente clara la identificación de las que no dan fruto. Por eso algunos intérpretes de la Biblia piensan que son cristianos y otros que no. Y es allí, cuando existe esta gran diferencia, el contexto del pasaje nos ayuda y tiene importancia radical para comprenderlo. Así que observemos un poquito el contexto, los elementos, los que están involucrados para poder determinar. Observemos los elementos que eran parte del ambiente en que Cristo pone esta historia. Tenemos a los discípulos y Jesús, que tenía en mente al Padre, pues pensaba en los eventos que venían al otro día. Recuerde, se acerca su muerte. También estaba en el ambiente Judas, quien se había marchado, rechazando el amor del Maestro. Todo eso está en la mente de Jesús. La vida es Cristo, el labrador es el Padre. Las ramas que dan fruto representan a los 11, a todos los verdaderos discípulos de la era de la Iglesia. Las ramas estériles representan a los Judas, a partir de Judas a todos aquellos que nunca fueron verdaderos discípulos. El Maestro estuvo consciente de la diferencia entre Judas y los 11. Ponga mucha atención a lo que Jesús dijo después de lavar los pies de los discípulos, porque esto está todo conectado. Jesús dijo: el que se ha bañado
solo necesita lavarse los pies, escuche bien, pero está completamente limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque conocía al que le entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Juan 13, 11 al 10. ¿Qué significa esto? Aquel que ya fue lavado no necesita volver a ser lavado otra vez, tiene que lavarse lo que se ha ensuciado. La idea es que una vez que una persona es perdonada por Dios, está limpia, no necesita volver a bañarse en el perdón inicial de sus pecados para recibir la salvación. No necesita, ya la recibió. Todo lo que necesita es limpiar de sus pies el polvo, la suciedad de los pecados diarios, pero no volverse a bañar para obtener el perdón para salvación. En términos sencillos, está diciendo que el Hijo de Dios que comete un pecado no necesita ser salvo de nuevo, comenzar de nuevo su vida cristiana. Solo cuando se ensucia, necesita restaurar su relación personal con el Padre para tener intimidad y cercanía con Él. Pero ¿por qué dice entonces, ustedes están limpios, pero no todos? Judas no había sido regenerado, y aunque parecía ser una rama en la vid, como los demás, parecía ser una rama que se le encargó la administración del dinero, pero nunca dio fruto real. Por eso al final Dios quitó esa rama de la vid y fue quemada. Judas no perdió su salvación, nunca la tuvo. Permítame concluir con estas palabras. Espero que usted esté comprendiendo cada vez más esta maravillosa temática. Todos los regenerados, cuando pecan, no necesitan volver a iniciar su proceso de perdón para obtener la salvación. Ya lo obtuvieron. Ellos necesitan arrepentirse y abandonar los pecados que por tener una naturaleza pecaminosa cometen, pero para mantener con Dios su sana comunión, no para volver a recibir la salvación. Es un placer y un privilegio servirles, queridos. No olvide acompañarnos todos los jueves y todos los domingos en Principios Congregación online en YouTube y Facebook, porque esta es una congregación donde conocemos la verdad, la vivimos, la enseñamos y la defendemos. Nos vemos en el próximo programa.